Luis Ramírez apagó el motor de su camioneta y miró a su hija Isabela, de 7 años, que garabateaba en un cuaderno en el asiento trasero. Sus lápices de colores se esparcían por el regazo mientras dibujaba un sol brillante sobre una casa. «Papá, ¿te gusta?», preguntó alzando el papel con orgullo. Luis sonrió, sintiendo un calor que solo su hija podía encender. «Es perfecto, mi amor», respondió, revolviéndole el cabello. Era un viernes por la tarde en Guadalajara, y el sol comenzaba a ocultarse tras las colinas. Habían parado en un puesto de tacos camino a casa, un ritual que a Isabela le encantaba. Luis, de 35 años, gerente logístico en una empresa de transportes, vivía para estos momentos simples con su hija. Su vida con Sofía, su esposa de 33 años, parecía sólida. Un matrimonio de una década, una casa en un barrio tranquilo, una rutina que funcionaba como un reloj. Sofía, nutrióloga con un consultorio propio, siempre había sido la pieza que completaba el rompecabezas familiar. Esa noche, mientras los tres cenaban en la cocina, Isabela devoraba su enchilada favorita, parloteando sobre su clase de arte. Luis cortaba un pedazo de carne cuando Sofía, removiendo su ensalada con aire distraído, soltó las palabras que rompieron la calma. «Necesito una semana sola». Su voz era tranquila, casi ensayada. Dijo que quería ir a las montañas de Jalisco, a Tapalpa, para reconectar consigo misma. Luis dejó el tenedor en el plato, sorprendido. Isabela, con salsa en la mejilla, preguntó: «¿Mamá se va de viaje?». Sofía sonrió, asegurándole que solo sería unos días en un lugar bonito para descansar. Luis asintió, aunque una punzada de inquietud le apretó el pecho. No era propio de Sofía pedir algo así sin consultarlo. Intentó no darle importancia, atribuyéndolo al estrés de su trabajo. Más tarde, con Isabela ya en la cama, Luis y Sofía hablaron en la sala. Él, sentado en el sillón, preguntó si algo iba mal, si necesitaba hablar. Sofía, mirando su teléfono, suspiró y dijo que no era sobre ellos, sino sobre ella. «A veces siento que me perdí entre ser esposa y madre», explicó evitando sus ojos. Luis, queriendo apoyarla, aceptó, aunque la idea de que ella ya tuviera un plan, una cabaña reservada para el viernes siguiente, le dejó un sabor amargo. «Encuentra lo que necesitas», dijo, forzando una sonrisa. Pero algo en su tono, en su forma de esquivar la mirada, lo inquietó más. Los días siguientes trajeron cambios sutiles pero perceptibles. Sofía, que solía ir al gimnasio 2 veces por semana, ahora iba todos los días, regresando con una energía inusual, el rostro iluminado y un brillo en los ojos que Luis no recordaba haber visto en meses. Una tarde, al llegar del trabajo, encontró bolsas de tiendas caras en la mesa. Sofía, probándose un vestido ajustado frente al espejo del dormitorio, dijo que quería sentirse viva de nuevo. Luis bromeó, preguntando si necesitaba ropa de gala para una cabaña solitaria. Ella rió, pero la risa sonó hueca, y él sintió un nudo en el estómago. El jueves por la noche, todo cambió. Luis estaba recogiendo los juguetes de Isabela en la sala cuando el teléfono de Sofía, olvidado en la mesa de centro, vibró. No tenía costumbre de revisarlo. El respeto mutuo había sido una regla tácita en su matrimonio. Pero esa semana, con todas las señales que no podía ignorar, miró la pantalla. Un mensaje de Diego apareció en la notificación. «No puedo esperar a mañana, amor. Una semana entera, solo nosotros». Las palabras golpearon a Luis como un puñetazo. Su pulso se aceleró y el aire se sintió denso. Miró hacia las escaleras, escuchando el sonido de la ducha donde Sofía tarareaba una canción. Con manos temblorosas, desbloqueó el teléfono. Conocía la contraseña, un acuerdo de transparencia de años atrás. Había bromas, cumplidos subidos de tono, planes detallados para la cabaña en Tapalpa. Diego se burlaba de Luis,
llamándolo el esposo confiado que no sospecha nada. Sofía respondía con risas, diciendo que Luis estaba demasiado ocupado con su trabajo y su hija para notar algo. Cada palabra era una daga, pero la peor puñalada llegó con un mensaje reciente. Diego insinuaba que Sofía no era la única mujer con la que había estado planeando escapadas. Luis sintió el suelo desvanecerse. No solo lo engañaban, sino que Sofía podría estar siendo usada también. Cerró el teléfono, lo dejó en su lugar y se dirigió al pequeño despacho que usaba en casa. Cerró la puerta, se sentó y dejó que la verdad lo aplastara. 10 años de matrimonio, de construir una vida juntos, de criar a Isabela, se desmoronaban. Pero Luis no era de los que se derrumban. En su trabajo, resolvía problemas bajo presión, planificaba rutas, anticipaba obstáculos. Ahora aplicaría esa misma lógica. No confrontaría a Sofía esa noche. Tomó fotos de los mensajes con su propio teléfono, guardó las pruebas y comenzó a trazar un plan. Dejaría que Sofía se fuera, actuaría como si nada pasara y luego la seguiría a Tapalpa. La enfrentaría con la verdad en la mano, asegurándose de que no hubiera escapatoria. Cuando el sol salió el viernes, Luis estaba listo. Desayunó con Isabela, haciéndole sus hot cakes favoritos mientras ella parloteaba sobre su día en la escuela. Sofía bajó con una maleta, radiante, maquillada con cuidado. Besó a Isabela, prometiéndole un regalo al volver, y dio a Luis un beso rápido en la mejilla. «Te quiero», dijo, y Luis asintió, conteniendo la rabia que quemaba en su pecho. La vio subir a su coche y desaparecer por la calle. Isabela, tomándole la mano, preguntó si todo estaba bien. «Todo estará bien, pequeña», respondió apretando su mano. Pero en su mente, el plan ya estaba en marcha. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y Sofía no tenía idea de lo que le esperaba. El viernes por la mañana, Luis Ramírez dejó a Isabela en la escuela con un abrazo más largo de lo habitual. La niña, ajena al torbellino que consumía a su padre, le pidió que le comprara un cuaderno nuevo para dibujar. Luis prometió hacerlo, con una sonrisa que ocultaba el peso en su pecho. Regresó a casa, llamó a su hermano mayor, Miguel, un policía de 38 años en quien siempre confiaba. En una conversación tensa, le contó todo: los mensajes de Sofía con Diego, el plan de la cabaña en Tapalpa, las burlas que lo llamaban ingenuo. Miguel, tras un silencio pesado, pidió pruebas. Luis envió las capturas de pantalla y escuchó a su hermano soltar un suspiro de incredulidad. «Tienes suficiente para un divorcio limpio, Luis», dijo Miguel. «Pero si quieres confrontarlos, ten cuidado. Esto puede salirse de control». Luis, sin embargo, ya había decidido. Necesitaba mirar a Sofía a los ojos cuando la verdad saliera a flote. Antes de partir, Luis organizó todo con precisión quirúrgica. Llamó a su suegra, Carmen, una mujer devota que adoraba a Isabela. Inventó una excusa: un viaje de trabajo urgente a un almacén en las afueras de Guadalajara. Carmen aceptó recoger a Isabela de la escuela y quedarse con ella hasta el domingo, emocionada por pasar tiempo con su nieta. Luis colgó, sintiendo una punzada de culpa por usar a Carmen, pero no había espacio para dudar. Guardó un cambio de ropa en una mochila, revisó el GPS con la dirección de la cabaña en Tapalpa y salió rumbo a las montañas. El trayecto de 3 horas por carreteras sinuosas era un borrón. No puso música, no pensó en el paisaje. Su mente estaba fija en lo que encontraría al llegar. Mientras conducía, Luis repasó los mensajes que había guardado. Cada palabra alimentaba su determinación, pero también desenterró una duda nueva. El mensaje de Diego insinuando otras mujeres lo carcomía. ¿Y si Sofía no era la única engañada? ¿Y si Diego era un depredador que se aprovechaba de mujeres como ella? La idea lo enfureció aún más, pero también lo hizo dudar. ¿Valía la pena enfrentarlo solo para salvar su orgullo? Sacudió la cabeza, apretando el volante.
No era solo orgullo, era dignidad, era proteger a Isabela, era asegurarse de que Sofía enfrentara las consecuencias. Llegó a Tapalpa cerca del mediodía. La cabaña, rodeada de pinos, era tal como la había visto en las fotos de los mensajes. Un refugio rústico con un tejado inclinado. El coche de Sofía estaba estacionado junto a una camioneta negra que Luis asumió era de Diego. Aparcó a unos 100 metros en un camino de tierra oculto por árboles, asegurándose de que no lo vieran. Apagó el motor y esperó, reclinando el asiento, con los ojos fijos en la cabaña. La espera fue agotadora. Vio sombras moverse tras las cortinas, oyó risas lejanas que le revolvían el estómago. Cuando las luces de la cabaña se apagaron entrada la noche, Luis imaginó lo peor, pero se obligó a mantener la calma. No era momento de actuar por impulso. Mientras vigilaba, su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Era un correo anónimo, con una captura de pantalla de otra conversación de Diego, esta vez con una mujer llamada Valeria. Los mensajes eran recientes, planeando un encuentro para la próxima semana en Puerto Vallarta. Diego estaba jugando con varias mujeres y alguien, quizás un conocido del gimnasio, había decidido exponerlo. Luis sintió una oleada de furia mezclada con alivio. Esto no solo confirmaba la traición de Sofía, sino que también le daba una ventaja inesperada. Guardó el correo, sabiendo que sería una carta más en su mazo. A las 5 de la mañana, cuando el cielo comenzaba a teñirse de gris, Luis salió del coche. El frío de la montaña le caló los huesos, pero lo ignoró. Caminó hacia la cabaña, cada paso firme, ensayando en su mente lo que diría. No quería gritos, no quería caos, quería que Sofía y Diego vieran que no era el hombre débil que creían. Subió al porche de madera y tocó la puerta 3 veces con fuerza. Escuchó pasos torpes dentro, un murmullo de fastidio. La puerta se abrió y allí estaba Diego, un hombre de unos 30 años, con el torso desnudo y el cabello desordenado. «¿Quién eres?», gruñó aún medio dormido. Luis lo miró fijamente y respondió con voz fría: «El esposo ingenuo». Empujó la puerta y entró. Sofía salió del dormitorio al escuchar la voz. Llevaba una bata ligera y al verlo, su rostro se congeló. «Luis», balbuceó retrocediendo. Diego levantó las manos intentando calmar la situación, pero Luis lo cortó con una mirada. «No hagas esto más difícil de lo que ya es», dijo, sacando su teléfono. Mostró las capturas de los mensajes, incluyendo el correo anónimo sobre Valeria. «Sofía, pediste una semana para encontrarte. Parece que encontraste algo más». Ella intentó hablar, pero las palabras se le atoraron. Diego, nervioso, balbuceó que Luis no entendía, que no debía estar allí. Luis lo ignoró y se volvió hacia Sofía. 10 años, Isabela, todo tirado por esto. Su voz era tranquila, pero cada palabra pesaba como plomo. Sofía se derrumbó en una silla cubriéndose el rostro. «No es lo que piensas», susurró, pero Luis alzó la mano. «No quiero excusas. Tengo todo lo que necesito para el divorcio». Tomó fotos de la cabaña, la maleta de Sofía, la camioneta de Diego, la escena entera. Diego dio un paso adelante como si quisiera detenerlo, pero Luis lo detuvo con una advertencia. «Toca mi teléfono y te arrepentirás». Sofía sollozó, pidiéndole que hablaran, que no lo hiciera. Luis negó con la cabeza. «Te di lo que querías, Sofía. Ahora enfréntalo». Dio media vuelta y salió, dejando atrás los gritos de Sofía y la tensión de Diego. Subió a su camioneta y arrancó rumbo a Guadalajara, con el corazón latiendo fuerte pero la mente clara. La verdad estaba expuesta y el siguiente paso ya estaba en marcha. Luis Ramírez conducía de regreso a Guadalajara con las manos firmes en el volante, pero la mente en un torbellino. El sol apenas despuntaba sobre las montañas de Tapalpa, tiñendo el cielo de un naranja pálido. La confrontación en la cabaña
había sido rápida, quirúrgica, pero las imágenes de Sofía desplomada y Diego acorralado seguían quemándole los ojos. No sentía alivio, solo una determinación fría. Había expuesto la verdad, pero ahora debía proteger a Isabela y asegurarse de que Sofía pagara las consecuencias de sus decisiones. Hizo una parada en una gasolinera a mitad del camino. Mientras llenaba el tanque, llamó a su hermano Miguel. Le contó lo sucedido en la cabaña, cómo había enfrentado a Sofía y Diego con las pruebas en la mano. Miguel, con su tono de policía experimentado, le advirtió que no se dejara llevar por la rabia. «Tienes las fotos, los mensajes, el correo anónimo. Eso es oro para un abogado», dijo. «Pero no hagas nada estúpido ahora. Vuelve a casa, cuida a Isabela y déjame ayudarte con lo legal». Luis asintió, aunque no estaba seguro de querer esperar. Quería actuar, cerrar este capítulo antes de que el dolor lo consumiera. Al llegar a Guadalajara, fue directo a recoger a Isabela de casa de su suegra, Carmen. La niña corrió hacia él, abrazándolo con fuerza, y le mostró un dibujo nuevo, un árbol con pájaros. Luis la levantó, sonriendo para ocultar la tormenta interna. Carmen, observándolo con ojos inquisitivos, preguntó cómo había ido su viaje de trabajo. Luis mintió con facilidad, diciendo que todo estaba resuelto. No estaba listo para contarle la verdad a Carmen, pero sabía que pronto lo haría. Ella merecía saber quién era realmente su hija. Esa noche, con Isabela dormida, Luis se sentó en su despacho y revisó las pruebas en su teléfono. Las capturas de los mensajes entre Sofía y Diego, el correo anónimo sobre la otra mujer, Valeria, y las fotos de la cabaña. Todo estaba allí, un caso irrefutable. Buscó en internet un abogado especializado en divorcios y encontró a Laura Mendoza, una profesional con reputación de ser implacable. Le envió un correo con un resumen de la situación y las pruebas adjuntas, solicitando una cita urgente para el lunes. Luego, apagó el teléfono y se permitió un momento de silencio. Por primera vez en días, sintió que tenía el control. El domingo por la mañana, mientras desayunaba con Isabela, recibió una llamada de un número desconocido. Era una mujer, Valeria, la misma mencionada en el correo anónimo. Con voz nerviosa, explicó que trabajaba en el gimnasio de Diego y había descubierto sus engaños. «No solo engañó a tu esposa, también a mí y a otras clientas», dijo. «Cuando supe que Sofía estaba casada, quise advertirte». Valeria reveló que había enviado el correo anónimo y ofreció declarar como testigo si Luis necesitaba pruebas contra Diego. Atónito, Luis le agradeció y anotó su contacto. Esto cambiaba todo. No solo tenía evidencia contra Sofía, sino también una testigo que podía hundir a Diego y exponer su patrón de comportamiento. El lunes, Luis se reunió con Laura Mendoza en su oficina. La abogada, una mujer de unos 50 años con una mirada afilada, escuchó su relato y revisó las pruebas. «Esto es más que suficiente para un divorcio por infidelidad», afirmó. «Podemos solicitar la custodia principal de tu hija y limitar los derechos de Sofía si demostramos que priorizó su aventura sobre su familia». Luis asintió, pero añadió que quería que Diego enfrentara consecuencias también. Laura sugirió investigar si había más víctimas de Diego, usando el testimonio de Valeria para exponerlo públicamente y presionarlo a nivel profesional. Mientras tanto, Sofía intentó contactarlo. Llamó desde un motel en las afueras de Guadalajara, donde se había instalado tras la confrontación. Luis no contestó, pero escuchó los mensajes de voz. Sofía sonaba desesperada, pidiéndole hablar, jurando que había cometido un error. «No quería lastimarte, Luis. Por favor, déjame explicarte». Él borró los mensajes sin responder. No había nada que ella pudiera decir para cambiar lo que había hecho. Envió las pruebas a Carmen junto con un mensaje breve. «Necesitas saber la verdad sobre Sofía». Minutos después,
Carmen llamó, furiosa. ¿Cómo pudo hacerle esto a Isabela? ¿A ti?, gritó. Luis la calmó, pidiéndole que protegiera a Isabela de la situación por ahora. Esa tarde, Luis llevó a Isabela a su clase de arte. La niña, ajena al caos, le pidió que colgara su último dibujo en la nevera. Él lo hizo, sintiendo una punzada de orgullo por su resiliencia. Pero al volver a casa, encontró un correo de Sofía enviado desde una cuenta nueva. Adjuntaba una carta larga, suplicando una segunda oportunidad, diciendo que Diego la había manipulado, que estaba arrepentida. Luis no respondió. En cambio, reenvió el correo a Laura, quien lo archivó como evidencia de la admisión de culpa de Sofía. La semana pasó rápido. Luis mantuvo la rutina con Isabela, llevándola a la escuela, ayudándola con sus tareas. Pero cada noche, en la soledad de su despacho, planeaba los siguientes pasos. Laura le informó que había contactado al gimnasio donde trabajaba Diego, compartiendo anónimamente las pruebas de sus engaños múltiples. El rumor comenzó a circular y la reputación de Diego empezó a desmoronarse. Mientras tanto, Sofía seguía llamando, pero Luis ya había cambiado las cerraduras de la casa. No quería verla, no aún. Su prioridad era proteger a Isabela y construir un caso sólido para el divorcio. Con el testimonio de Valeria y las pruebas acumuladas, Luis sabía que tenía el poder de hacer justicia, no con violencia, sino con la verdad. Luis Ramírez despertó el martes con un propósito claro. Había pasado una semana desde la confrontación en Tapalpa, y el peso de la traición de Sofía aún lo perseguía, pero su enfoque era firme: proteger a Isabela y cerrar este capítulo. Mientras preparaba el desayuno para su hija, ella le mostró un dibujo nuevo, un arco iris sobre un campo. «Para que estés feliz, papá», dijo. Luis la abrazó, sintiendo que cada esfuerzo valía la pena por ella. Después de dejarla en la escuela, condujo a la oficina de Laura Mendoza, su abogada, para revisar el progreso del caso de divorcio. Laura había presentado la solicitud el día anterior, respaldada por las capturas de pantalla, las fotos de la cabaña y el testimonio de Valeria, la mujer que expuso los engaños múltiples de Diego. En la reunión, Laura explicó que el caso era sólido. La infidelidad está documentada, y el abandono temporal de Isabela durante esa semana refuerza tu solicitud de custodia principal, dijo. También mencionó que el gimnasio de Diego había iniciado una investigación interna tras las quejas anónimas. La presión pública crecía y los clientes empezaban a evitarlo. Luis sintió una satisfacción amarga al saber que Diego enfrentaba consecuencias, pero su prioridad seguía siendo Sofía. Laura sugirió una audiencia preliminar en 2 semanas, donde podrían solicitar medidas temporales, como restringir las visitas de Sofía hasta que demostrara estabilidad emocional. Luis asintió, confiando en el proceso. Esa tarde, mientras recogía a Isabela de la escuela, recibió un mensaje de texto de Carmen, su suegra. Había revisado las pruebas que Luis le envió y estaba devastada. «No puedo creer que Sofía haya hecho esto», escribió. «Isabela se queda conmigo si necesitas tiempo». Luis agradeció, pero declinó. Quería mantener a Isabela cerca, asegurarle normalidad. Sin embargo, Carmen insistió en confrontar a Sofía. Luis le pidió que esperara. No quería que Isabela quedara atrapada en un conflicto familiar. Carmen accedió, pero su tono dejaba claro que su relación con Sofía estaba fracturada. Al día siguiente, Luis recibió una llamada inesperada de un colega del gimnasio de Diego, Marco, quien había oído rumores. Marco reveló que Diego no solo engañaba a clientas, sino que también había estafado a varias, cobrándoles sesiones personales que nunca impartió. Una de ellas, una abogada amiga de Marco, estaba considerando demandarlo. Luis vio una oportunidad. Contactó a Laura y le pasó la información. Ella propuso coordinarse con la abogada para presentar una queja formal contra Diego, lo que podría exponerlo aún más,
y debilitar cualquier defensa que Sofía intentara en el juicio. Luis aceptó, sintiendo que el cerco se cerraba. Sofía, mientras tanto, seguía intentando contactarlo. Envió correos desde el motel donde se alojaba, pidiéndole reunirse, jurando que había terminado con Diego. Luis no respondió, pero reenvió todo a Laura. Una noche, mientras ayudaba a Isabela con su tarea de matemáticas, escuchó el timbre. Era Sofía, parada frente a la puerta, golpeándola con insistencia. Isabela, asustada, preguntó por qué mamá no entraba. Luis, manteniendo la calma, la llevó a su cuarto, puso una película y bajó. A través de la ventana, vio a Sofía visiblemente agotada, suplicando que abriera. No lo hizo. En cambio, grabó un video breve desde el interior, capturando sus gritos, y lo envió a Laura como prueba de su inestabilidad. El rumor del escándalo comenzó a extenderse por Guadalajara. Algunos clientes de Sofía cancelaron citas, y su consultorio empezó a vaciarse. Luis se enteró por un amigo en común que la historia de la cabaña se había filtrado, probablemente por alguien del gimnasio. La reputación de Sofía se desmoronaba, y aunque Luis no había difundido nada, no sintió lástima. Ella había elegido este camino. En una llamada con Laura, supo que la abogada de Sofía, una joven inexperta, intentaría argumentar que el matrimonio estaba en crisis antes del affair, pero las pruebas eran abrumadoras. Laura estaba segura de que el juez no lo aceptaría. El viernes, Luis llevó a Isabela a un parque. Mientras ella jugaba en los columpios, él revisó su teléfono y encontró un mensaje de Valeria. Confirmó que testificaría contra Diego y que otras 2 mujeres habían presentado quejas formales. El gimnasio lo despidió esa mañana y Diego había desaparecido, probablemente huyendo de la ciudad. Luis guardó el mensaje, sabiendo que esto debilitaría aún más la posición de Sofía en el juicio. Al volver a casa, encontró un sobre deslizado bajo la puerta. Era una carta escrita a mano por Sofía, admitiendo su error, diciendo que Diego la había manipulado y que quería recuperar a su familia. Luis la leyó, pero no sintió nada. La guardó para Laura y siguió adelante. Esa noche, mientras Isabela dormía, Luis habló con Miguel por teléfono. Su hermano, orgulloso de su temple, le recordó que estaba haciendo lo correcto. Protegiste a tu hija, y eso es lo primero, dijo. Luis colgó, sintiendo una claridad nueva. No buscaba venganza por odio, sino justicia por Isabela y por él mismo. Con el juicio acercándose, sabía que el fin de esta pesadilla estaba cerca, pero también que la vida de Sofía nunca volvería a ser la misma. Luis Ramírez dejó a Isabela en la escuela un lunes de octubre, observándola correr hacia sus amigas con una sonrisa que le dio paz. Habían pasado 6 meses desde el enfrentamiento en Tapalpa, y la vida, aunque marcada por el dolor, comenzaba a tomar un nuevo rumbo. El divorcio estaba a punto de finalizar, y Luis se preparaba para la audiencia final con Laura Mendoza, su abogada. Mientras conducía hacia el juzgado de Guadalajara, repasó los últimos meses. Había protegido a Isabela, reunido pruebas irrefutables y enfrentado la traición de Sofía con una determinación que ni él sabía que tenía. En el juzgado, Laura presentó el caso con precisión letal. Mostró los mensajes entre Sofía y Diego, las fotos de la cabaña, el correo anónimo de Valeria y su testimonio, que confirmaba el patrón de engaños de Diego. También incluyó la carta de Sofía, donde admitía su error, y el video de ella golpeando la puerta de la casa. La abogada de Sofía intentó argumentar que Luis había exagerado el impacto del affair, pero el juez, una mujer de mirada severa, no mostró paciencia. La señora priorizó una aventura sobre su hija y su matrimonio, sentenció. Luis obtuvo la custodia principal de Isabela, con Sofía limitada a visitas supervisadas 2 tardes por semana hasta que demostrara estabilidad. Durante la audiencia, la abogada de Sofía reveló que Diego había contactado a Sofía días antes
pidiéndole dinero para desaparecer definitivamente. Sofía, desesperada, le había transferido una suma creyendo que así salvaría su caso. Laura usó esto en su contra, presentando registros bancarios que Luis había obtenido a través de Miguel. El juez vio esto como prueba de la falta de juicio de Sofía, fortaleciendo la decisión de restringir sus derechos. Luis, al escuchar esto, sintió una mezcla de incredulidad y alivio. Sofía había caído en otra trampa de Diego, sellando su propio destino. Fuera del juzgado, Luis llamó a Carmen para contarle el veredicto. Ella, aún dolida por las acciones de su hija, prometió seguir apoyando a Isabela. «Hiciste lo correcto, Luis», dijo con voz quebrada. «Ella necesita aprender». Sofía, mientras tanto, se había mudado a un pequeño apartamento en un barrio modesto de Guadalajara. Su consultorio cerró tras perder casi todos sus clientes. El escándalo, amplificado por rumores en redes sociales, había destruido su reputación. Intentó trabajar como consultora en línea, pero los ingresos apenas cubrían sus gastos. Sus visitas con Isabela eran tensas, supervisadas por una trabajadora social que anotaba cada interacción. Luis, por su parte, encontró un nuevo equilibrio. En abril, su empresa lo ascendió a gerente regional, un puesto que lo desafiaba y mejoraba su salario. Isabela prosperaba en la escuela, destacando en arte y comenzando a practicar fútbol. Una tarde de julio, un amigo lo invitó a una barbacoa, donde conoció a Ana, una maestra de primaria de 34 años, divorciada y sin hijos. Hablaron toda la noche, y la risa fácil de Ana, junto con su forma de escuchar sin juzgar, lo hizo sentir vivo por primera vez en meses. No forzaron nada. Las citas eran pausadas, cenas casuales o paseos por el centro de Guadalajara. En agosto, Ana conoció a Isabela. Jugaron juntas en un parque, pintando con tizas en la acera, y la niña no paró de hablar de la amiga de papá durante días. Luis fue claro con Ana sobre su pasado, y ella lo respetó, sin intentar reemplazar a nadie. Sofía, al ver fotos de Isabela y Ana en redes sociales, envió un último mensaje a Luis a través de su abogada, suplicando una reconciliación. «He cambiado, Luis. Déjame volver». Él no respondió. Laura archivó el mensaje como evidencia adicional, pero para Luis era irrelevante. Sofía había elegido su camino. Carmen, tras meses de distancia, aceptó ver a Sofía, pero su relación seguía rota. Diego, según Miguel, se había mudado a Tijuana, huyendo de las quejas en su contra. Su carrera como entrenador estaba acabada. Sofía, sola en su apartamento, veía a Isabela bajo supervisión, y cada despedida era un recordatorio de lo que había perdido. Una noche, mientras Luis y Ana veían una película en casa, con Isabela dormida arriba, él reflexionó. Sofía quiso una semana de libertad para escapar de su vida. Él le dio una libertad permanente, pero a un costo que ella no anticipó. Luis, en cambio, usó esa libertad para reconstruirse. Un mejor padre, un hombre que valoraba la verdad sobre la ilusión. El divorcio se formalizó en octubre. Luis firmó los papeles finales con una calma que no esperaba. Isabela, adaptándose con la resiliencia de los niños, preguntaba menos por su madre y sonreía más. Luis sabía que el dolor no desaparecería del todo, pero había encontrado paz en la honestidad. Sofía, atrapada en las consecuencias de sus decisiones, enfrentaba un futuro incierto, mientras Luis y Isabela construían uno nuevo, juntos, libres de mentiras.